los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aunque esto fue dicho más o menos 400 años antes de que Mateo escribiera lo que escribió, 350 años antes de que sucediera lo que Mateo escribió, era una profecía que para nosotros ya se cumplió y nos gozamos y saltamos como becerros, etcétera, como dice aquí, por lo menos emocionalmente, porque Él está entre nosotros. Y ya les anuncié, leeremos todos los pasajes de Mateo con respecto al nacimiento del Señor. Y ahora estamos en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. La semana pasada y la antepasada estudiamos un mismo pasaje. ¿Se acuerdan ustedes? La genealogía, que ya dijimos, no es una sarta de nombres, ¿no? ¿Alguien recuerda 4 cosas que dijimos? Que es esa aparente lista de nombres, además de un catálogo de nombres raros para ponerle a nuestros hijos. Muy bien, dijimos, no es una lista de nombres, es un compendio de esperanzas. Y lo dijimos, es un diagrama del plan de salvación de Dios. Y lo dijimos, es el anuncio de un reino en el que todos cabemos y queremos. Y finalmente, ¿qué dijo usted, hermana? Es un mapa, es el mapa del tesoro. Es un mapa del tesoro. Y para los que no vinieron la semana pasada, dice, ¿de qué habla? En la genealogía dice todo eso. Sí, les recomiendo oír los sermones, están en internet. Pero hoy pasamos de la genealogía al versículo 18 hasta el 25 y vamos a encontrar este mensaje: vivamos la Navidad personalmente. Déjenme introduzco de la siguiente manera y ahorita leemos el pasaje ustedes y yo juntos, parte por parte, haciendo una descripción de cada porción. ¿Y esto qué tiene que ver con Navidad? Es la pregunta que me viene a la mente cada vez que voy por las calles, los supermercados y las casas de la ciudad. Y uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con Navidad? Hemos enredado las ideas y con la ayuda del mercantilismo, el mensaje de amor de Dios al enviar a su Hijo se diluye en un sinnúmero de cosas que están muy lejos de lo que realmente significa Emmanuel, Dios con nosotros. Y aunque he hecho un intento de compartir con ustedes los símbolos de la esperanza, ¿cuántos están conectados a los devocionales todos los días? En esos devocionales he tratado de explicar, encontrar a Cristo en todos los símbolos navideños. Mire, usamos coronas aquí, corona de Adviento se llama, y estoy seguro que algunas personas ni saben por qué usamos las coronas, ni saben cuál es el significado que tiene con Jesús. Algunos solamente lo usan como adornos simplemente. Pero hemos estudiado, ustedes y yo juntos, en los devocionales. Los que no levantaron la mano pues no reciben el devocional, pero todos los días mando ese devocional. Hemos estudiado el asunto de las luces, los platillos típicos de la Navidad, las coronas de Adviento, la Nochebuena, el Santa, el nacimiento, las campanas, los dulces, el dulce de la Navidad. Ese fue, ¿qué? Antier o ayer. Y ahora comenzamos una serie de devocionales basados en las historias de la Navidad. Voy a contar muchos cuentos sobre la Navidad en los devocionales. Ojalá que los niños puedan oír también estos devocionales. Pero de repente uno se topa con cosas que uno dice, ¿y esto qué tiene que ver con Navidad? Como la gente ajetreada, como la gente peleándose por un juguete, como los comercios pues peleándose por nosotros, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver con Navidad? ¿Qué tiene que ver con Emmanuel, Dios con nosotros? Ciertamente, como ya hemos dicho, la fecha es inexacta. Lo único que sabemos respecto al nacimiento del Señor es que el 25 de diciembre no fue. Pero tampoco se trata de convertirnos en ermitaños, amargados y contradictorios, así como el Grinch evangélico que se enoja con los que celebran la Navidad. Porque hay Grinch evangélicos, ¿no es cierto? Gente que dice eso es paganismo y que eso viene de que el 25 de diciembre es el nacimiento del sol, que no sé qué, y te contaminan la mente. Y saben que lo peor es que históricamente sí tienen razón con algunas de esas cosas. Pero ¿y qué conmigo? Yo no celebro el nacimiento del sol ni nada de eso. Yo celebro que Cristo nació. No nació el 25, entonces dime cuándo nació para celebrarlo. Pero como no sabemos la fecha exacta, entonces lo celebramos todos los días, incluyendo ahora. Lo celebramos todos los días, incluyendo ahora, que la mayoría de la gente lo celebra. No podemos convertirnos en ermitaños amargados y contradictorios seres humanos viviendo en contra de todos y de todo. Pero sí se trata de buscar en los fundamentos de la celebración el significado original y auténtico de la Navidad. Por eso les propongo, celebremos la Navidad con significado y particularmente con el significado que tuvo para quienes la vivieron de cerca. Por eso he llamado a este sermón, Vivamos la Navidad personalmente. De repente la celebramos como muy colectivamente, todos así en bola, la fiesta, el pavo,
Los romeritos, el bacalao, que eso no es de mi tierra. Yo en Chihuahua jamás comí bacalao ni romeritos, no existía eso. Allá era pierna al horno y también pavo, pero lo de acá no, pero acá en el DF, no, romeritos, bacalao. Y es algo muy colectivo, muy social, muy de familia. Es más, la Navidad, y me refiero a la celebración, convoca, la gente se junta, ¿no es cierto? Aún la gente sin Dios, por lo menos tiene algo de bueno la Navidad, los junta. Ahí está el cuñado y el hermano, se tienen que ver las caras, en una de estas hasta se perdonan. Pero es algo muy colectivo. Pero les propongo que tratemos de experimentar la Navidad como la experimentaron los hombres y mujeres que tuvieron la dicha de celebrarla por primera vez. Por eso les voy a proponer que nos enfoquemos en este mensaje en José. ¿Y qué fue la Navidad para él? Y no hay mucho problema porque usted, bueno, era el papá. Aquí entre nos, no era el papá. ¿Están de acuerdo? No era el papá. Entonces es un mortal como nosotros que vivió la verdadera Navidad. Y si pensamos qué fue para él eso, quiero que la experimentemos personalmente. Así que leamos el texto, Mateo 1, 18, 25, pero voy a ir interrumpiendo cada versículo para decir alguna cosa que nos ponga en contexto. Comienza diciendo el texto: José y María, perdón, no es cierto, ahí todavía no voy a leer el texto. José y María constituyen el núcleo familiar en donde nuestro Señor decidió encarnarse. Qué gran privilegio, pero qué enorme responsabilidad. En todos los sentidos posibles, aquello fue un desafío difícil de enfrentar. Leamos la narración de Mateo y tratemos de acercarnos a la primera Navidad, tal como José la vivió. Ahora sí, voy con el texto. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Podemos decir que José y María estaban comprometidos, no se habían juntado como esposos aún, pero estaban comprometidos. Cuando una persona estaba en esa situación, que se llama aquí, que estaba desposada, y se moría el novio, se le consideraba viuda virgen, se le llamaba viuda virgen. Es decir, el compromiso era muy serio. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Al enfrentar lo desconocido, José, porque resulta que su novia está embarazada, José mostró su caballerosidad y el amor verdadero que sentía. Es digno de alabanza. O sea, el tipo fue un caballero. Dijo, no voy a incriminarla, no voy a enojarme, no le voy a echar en cara nada, mejor yo me voy y que, pues a ver cómo se arregla ella, porque pues como que está embarazada. 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Enfrentar lo sobrenatural siempre nos pone a temblar. José recibió la orden más repetida del Señor: no temas. Y a usted y a mí nos parece así como que muy sencillo. Dios habló con José y dijo: sí, no, está bueno, qué bueno que me avisen. Pero imagínese usted soltero y su novia embarazada y le dice: no, estoy embarazada del Espíritu Santo. Y usted que dice: sí. Si tenemos que ponernos en el contexto, perdonen, pero tenemos que ponernos en el contexto. Fue un reto. Y dará a luz un hijo, versículo 21, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es una de las profecías más rápidas de cumplirse. Las profecías del Antiguo Testamento tardaron siglos en cumplirse, pero esta es una de las profecías más rápidas en cumplirse. Después de unos meses el milagro fue realizado por Dios. 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La cita es Isaías 7:14. En este momento José era parte de la gloriosa historia de la salvación. Dios incluyó a José en la historia de la salvación. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Digamos que José obedeció, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. José se comportó respetuoso con los planes de Dios. Encontramos algunas enseñanzas en la vida de José. Aprendamos las cosas que no debemos hacer y las cosas que sí debemos hacer. Y no es, los voy a sorprender mucho porque voy a hacer un acróstico con el nombre José. ¿Se sorprendieron? Sí. Muchísimo. Nunca hace acrósticos. Bueno, haremos un acróstico sorpresivamente
con la palabra José para encontrar cuántas enseñanzas tiene la palabra José, el nombre José. 4 enseñanzas para nosotros. Primera letra de José: jamás cerremos las puertas del corazón por temor. Josué actuó con sabiduría y nunca se cerró a la bendición. Cualquier otro en su lugar hubiera abandonado a su prometida y tal vez la hubiera avergonzado con sus reclamos. José escogió el mejor camino. No hizo escándalo alguno. Se retiró a su soledad a experimentar su dolor. Su caballerosidad y decencia mantuvieron su corazón abierto. Y tal vez pensó, debe haber alguna explicación a todo esto. Tal vez pensó, debe haber alguna explicación a todo esto. ¿Sabe qué? Eso es una pizcachita de fe. Eso es una pizcachita de fe. Y había explicación. Dios mismo se la comunicó. Esto nos enseña a nunca cerrar las puertas de nuestro corazón por causa del miedo. Puede ser que haya cosas que no entendemos, pero debemos mantenernos en contacto con la vida para experimentar la bendición cuando sea oportuno. Me viene a la mente un cuento que hay por ahí, pero lo voy a contar al final de este punto. ¿Pero me lo recuerdan? La clave para recordarme es el oso. Primera enseñanza: atrevámonos a creer, de este punto, atrevámonos a creer aún en las cosas que no están muy claras para la lógica materialista humana. Imagínense José, el enfrentamiento. ¿Qué? Mi novia, estamos desposados, ¿qué? Está embarazada. ¿Qué? No puedo. Pero dejó abierto su corazón, no se cerró por completo. Las paradojas de la fe solo se comprenden creyendo. Déjeme decirle algunas paradojas de la fe. Dar es mejor que recibir, perder la vida por él es ganarla, morir es vivir, servir es ser mayor. ¿No son paradojas estas de la fe? Y hay muchas más en la Biblia. Cosas que parecen contrarias, pero son verdad. Los valores del mundo motivarían a José a abandonar a María. Él estuvo a punto de hacerlo, pero nunca cerró su corazón y finalmente fue bendecido. Por eso la enseñanza es: jamás cerremos las puertas del corazón por temor. Además, atrevámonos a no temer, obedeciendo así la orden más repetida por el Señor. El ángel le dijo a José que no tuviera miedo y no se lo dijo al tanteo. ¿Está claro con usted conmigo? O sea, no tengas miedo. ¿De dónde sacas que tengo miedo? Perdón. Cualquiera de nosotros en su lugar hubiera desfallecido. Hay momentos en la vida en los que necesitamos armarnos de valor, pero el valor no significa no temer, significa sobreponernos al temor, obedeciendo la orden del Señor y enfrentar aquello que nos aterra. De hecho, cada vez que Dios nos dice no temas, nos lo dice porque tememos. Nos dice porque estamos en ese momento de temor. Y atrevámonos a actuar con bondad, a pesar de que todos esperan lo peor de nosotros. No hay cosa que impacte más al mundo que un hombre o una mujer haciendo algo bueno cuando, según los parámetros del mundo, tienen derecho para hacer el mal. José tenía derecho a repudiar a María y denunciarla públicamente, pero no lo hizo. Hizo lo que se suponía que debería hacer. No hizo lo que suponía que debía hacer. Y con ello obtuvo la bendición de Dios. Hermanos, no cerremos las puertas de nuestro corazón a la verdad, a la verdadera Navidad. Enfrentemos nuestros temores con la luz de aquel que ha nacido entre nosotros. Ahora, José aplicó este principio de jamás cerró su corazón al evento de la Navidad, pero usted y yo podemos aplicarlo a cualquier evento de nuestra vida. Hay cosas que suceden en nuestra vida que de repente a usted y a mí nos paralizan, así como se dice en mi rancho, como conejos lampareados. Se usan los que cazan animales en el bosque, unas lámparas enormes que encandilan al pobre animal que es nocturno y de repente no sabe qué hacer y se queda paralizado para ser cazado. Así nos pasa a los seres humanos con situaciones de la vida que nos son difíciles, que nos duelen. La muerte de un ser querido, el despido del trabajo, la ruptura de una relación interpersonal, una enfermedad que nos declararon y ¡chas! Nos quedamos y tenemos temor y no sabemos qué hacer y nos sentimos desahuciados y pensamos que la vida se terminó y ya no hay nada más que hacer al respecto de esto. Y entonces viene Dios y nos dice: no temas, sigue. Jamás, es la enseñanza primera, jamás cerremos la puerta del corazón por temor. ¿Me recuerdan la clave que les dije, por favor? Les he contado antes esta historia de aquel zapatero que le hizo unos zapatos al rey
y le quedaron mal hechos, y entonces el rey dijo que lo maten. Pero el rey tenía un oso. El rey tenía un oso y lo amaba mucho al oso. Y el rey pensaba que era su amigo el oso, no sé qué, y el zapatero lo metieron a la cárcel y lo iban a matar en 3 días. Y entonces le mandó decir al rey: rey, yo soy bueno para entrenar osos. De hecho, tengo la capacidad para enseñar a los osos a hablar. Y el rey dijo: ¿qué? No lo maten, tráiganlo acá. Y lo llevaron con el rey. Y le dijo: ¿usted puede entrenar a mi oso hasta que hable? Sí, por supuesto, lleva tiempo, pero puedo hacerlo. ¿Cuánto tiempo necesita? Pues necesito 3 años. 1 por cada día de los que lo iban a matar. Le digo: no, tengo 3 años, perfecto, ¿no? Pónganle un salario para que su esposa y sus hijos coman sin problemas, que ya no arregle zapatos, que ya no haga zapatos, que se dedique a mi oso. Él puede venir aquí a trabajar con mi oso todos los días, se regresa a su casa y van a tener riquezas durante estos años mientras le enseña a hablar a mi oso. Y va a su casa y le dice a la esposa: ¿qué, no te iban a matar? No, hija, tengo 3 años de vida y vamos a tener riquezas y tú vas a comer, y mira, comemos de la comida del rey, y voy a entrenar al oso, y pues el rey cree que lo voy a hacer hablar. Y le dice la esposa: pero qué bruto eres, qué insensato eres, qué tonto, ¿cómo se te ocurre ofrecer que el oso va a hablar? ¿Qué te pasa? Pero qué cabezón. Y él le dice: ¿de qué hablas? 3 años vas a comer como con riqueza, y yo iba a morir en 3 días, voy a vivir 3 años más. Y en una de estas, hasta hago al oso hablar. ¿De qué estoy hablando? Tenía abierto el corazón, ¿no? Se alcanzó una puntada, pues medio rara, medio extraña, consiguió 3 años de vida más. Me gusta ese corazón abierto de alguien. En cambio la esposa que estaba: qué loco, ¿por qué haces eso? Oiga, en 3 días se lo iban a matar al marido. Ahora tenía 3 años de marido. Y ¿sí estoy hablando claro? De repente nos dice el doctor: usted es diabético y ya creo que me voy a morir mañana. Fíjate, estoy vivo ahorita todavía y sigo adelante. ¿Cuál es el problema? No, jamás, ¿cómo es la enseñanza? ¿Recuerdan ustedes? Jamás cerremos las puertas del corazón por temor. Sigamos adelante. Eso es experimentar los efectos de la Navidad en nuestra vida. ¿Qué letra sigue en la palabra José? De obedezcamos a pesar de nuestra ignorancia. Obedezcamos a pesar de nuestra ignorancia. José ignoraba lo que estaba pasando y por poco y se pierde la bendición. Se puede ser bueno y hacer el mal por ignorancia. Ser muy sincero en lo que hacemos no necesariamente nos hace buenos o acertados. Se puede estar sinceramente mal. José por poquitito y se pierde la bendición de Dios por ignorar lo que estaba pasando. Pero gracias al amor de Dios fue advertido a tiempo. Por eso digo, atrevámonos a ser parte de la historia y del plan de Dios. José era parte de las profecías y no lo sabía. Muchas veces Dios planea hacer cosas por medio de nosotros, pero nosotros por ignorancia frustramos el plan. De alguna manera, tal vez con otra persona lo puede hacer Dios. Dios se consigue a alguien dispuesto a hacer, pero qué tragedia que no lo haga conmigo cuando Él deseaba hacerlo conmigo y por nuestra insensatez. En el mundo se desarrolla una historia gloriosa y algunos hombres y mujeres, incluso cristianos, prefieren permanecer al margen por ignorancia. Atrevámonos a estar ahí donde Dios nos quiere usar. Les quiero contar otra historia, pero al final de este punto, y aquí va la clave. Culto evangelístico, ¿me lo recuerdan? Perfecto. Atrevámonos a oír a Dios cuando Él nos da instrucciones de vida. A pesar de la tristeza y confusión, José fue capaz de escuchar la voz de Dios. El Señor quiere comunicarse con nosotros. El problema radica en que nosotros, los seres humanos, en ocasiones no queremos oírlo. Porque otra vez, pongámonos en los zapatos de José. Tiene un sueño. Y en el sueño un ángel le dice que lo que hay en María es del Espíritu Santo, y él se despierta. Y usted se lo imagina así como con una absoluta... no, lo bueno es que ya me avisaron. Sí, qué bueno. ¿Qué haría una persona normal como él? Era una persona normal. Soñé. Eso es un sueño. ¿De dónde saqué yo esa idea de que eso es más que un sueño? Pudo haber pensado como cualquier mortal que estoy alucinando. El tabule que me comí antes, pudo haber sido tabule, ¿no? O la garbanza, si ha comido usted hummus, garbanza, comida judía árabe. Eso que me comí ayer, el carnero que me comí ayer a lo mejor me hizo daño y soñé no sé qué cosa.
Pudo haber pensado eso, pero no, adquirió convicción en su corazón. Y a pesar de que era algo desconocido para él, no es normal que las mujeres se embaracen por una forma milagrosa. No es normal, no sucede. Y resulta que él adquiere convicción. Atrevámonos a obedecer su voz cuando nos habla. El Señor nos habla por medio de la Escritura, nos habla por medio de sus siervos, nos habla por medio de la iglesia, nos habla por medio de las circunstancias y por medio de la comunión que tenemos con Él, pero nos habla para que le obedezcamos. José obedeció puntualmente la voz de Dios, imitémosle. No renunciemos a la bendición de la verdadera Navidad por ignorancia. De repente usted y yo, que somos como los niños. A los niños usted le pide algo y dice, ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No le ha pasado? O sea, quieren saber todo. ¿Y que usted? Porque soy tu padre, sácate. En ocasiones no se atreven a obedecer solo por obedecer. Pero de grandes somos igual. Queremos saber el por qué. ¿Qué voy a conseguir de eso? ¿Y dónde? José, tú, tómala, es tu esposa, punto. ¿Qué va a pasar después? No sé. Igual Dios lo hizo con Abraham. Deja tu tierra, tu parentela y te mostraré una tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué dijo Abraham? Señor, ¿y me puedes mandar la ubicación de la tierra prometida, por favor? En un WhatsAppazo me mandas la ubicación. O me mandas un mapa, por favor, un GPS. Me consigues un GPS para que me diga dónde está. Salió, punto. A una tierra desconocida, no la conocía todavía. Regularmente es así con Dios. Quiere obediencia. Incluso antes de que sepamos todo nosotros. No renunciemos a la bendición de la verdadera Navidad por ignorancia. Dios tiene cosas que enseñarnos. Les di una clave, ¿cuál fue? También tal vez saben esta historia, siendo seminarista, mi primer semestre de seminarista, ¿o cuándo entra uno a la escuela? ¿En septiembre? Y entonces en diciembre regresé a Chihuahua y no fue en diciembre, fue en las vacaciones grandes de julio. Entonces tal vez tenía casi un año. Regreso a Chihuahua, el pastor de la iglesia, Mariano López, me nombra su ayudante, y él está de vacaciones, pero viene un predicador muy famoso allá en Chihuahua, Sammy Fuentes. ¿Lo conoce, hermano? Usted que es de allá de la Laguna, ¿no? Está muy chico usted para esas trotes, pero un predicador muy famoso allá en mi tierra, es de Estados Unidos, Sammy Fuentes, cantante, compositor, así de ranchero y racataca y esas cosas, que eso ya es lo que rifa en el norte, y viene a cantar, viene a un sermón, un culto evangelístico un sábado, y resulta que toda la convención regional está invitada, porque es un culto evangelístico a nivel regional, pero yo estoy ahí en la oficina del pastor, preparando todo para que venga el hermano y con su equipo de música, pero recibimos una llamada a la secretaria y me dice, hermano Gilberto, dice el hermano que no lo están dejando pasar allá sus instrumentos y cosas en la frontera, está en El Paso, Texas. En esa época se hacían 5 horas más o menos, ahora se hace menos, del Paso, Texas acá, y que no sabe si va a llegar a las 7, eso es en la mañana. No, pues dígale que nos siga mandando decir, no había celulares y eso, pero de algún lado él hablaba, y más tarde, que se va a venir él solo por lo menos, que acá consigamos instrumentos, una guitarra para que él toque por lo menos, porque no parece que no va a pasar todo su grupo y esas cosas y su camioneta, y a la iglesia todo el mundo hablando que a qué hora es el culto. Y bueno, yo cometí el error de que a los pastores que hablaban, o a lo mejor no fue error, los pastores que hablaban de las iglesias, le dije a la secretaria, dígale a los pastores que el hermano tiene dificultades para venir, y seguían hablando, y dígale que no va a venir su equipo, que nomás él solito. Y así fue. Y finalmente la gente comenzó a hablar y que a qué horas y no sé qué. Y finalmente nos dijo el hermano, no llego, olvídense, no llego, se cancela el culto. Y todos empezaron a hablar y yo tomé una decisión y le dije a la hermana, a todo el que le llame, dígale que a las 7 es el culto, punto. Que se venga, que a las 7 es el culto. Y la secretaria todavía me pregunta, ¿y quién va a predicar, hermano Gilberto? Yo no le dije, pero pensé, pues algún bruto se conseguirá a Dios para que predique. Porque si iba a venir Sammy Fuentes y sale predicando Juan de los Palotes, ni quién es, o sea, ¿quién lo va a escuchar? ¿Sí me expliqué? Y bueno, se llegó el culto, dieron las 7:15, y no comenzaba el culto y el templo lleno, y yo voy con un hermano, el presidente de la regional, por cierto, un hermano grandotote, Almanza de los Almanza de allá, grandotes, y le dije, oye hermano, si sabes que no viene Sammy Fuentes. ¿Cómo que no viene? ¿Y luego qué vamos a hacer? Pues un culto.
¿Y quién va a predicar? Tú no te preocupes, el Espíritu Santo sí vino. Si quieres tú diriges y yo predico, o yo dirijo y tú predicas. No, tú predicas. No, porque predicar en lugar de Sammy Fuentes, ¿sí capta la idea usted? No conoce a Sammy Fuentes, pero le estoy diciendo que es Sammy Fuentes. Y entonces el hermano dirigió un culto bien bautistota, ¿sí? Himnos, órgano, piano, fue todo lo que hubo. Y un culto, nada especial, nadie tocó una canción ranchera ni nada de esas, porque el hermano así era músico de esos. Y ya cuando se acabó, entonces yo subí al púlpito con la cola entre las patas, como el perro arrepentido del Chavo del Ocho, y dije: hermanos, disculpen, pero no sé si ya se dieron cuenta, pero no está el hermano Sammy Fuentes. Él se atoró y dio una breve explicación y dije: ¿pero qué creen? El Espíritu Santo sí vino y Él está aquí entre nosotros, y es más, tiene algo que decirnos. Y yo, demasiado atrevimiento. ¿Qué edad tengo? 18 años, no, 19 años, tal vez 20. Sí, 20, ya había pasado noviembre. Tengo 20 años, demasiado atrevido, demasiado, a lo mejor hasta pretencioso, si usted quiere. ¿Cómo se me ocurre suplir al hermano Sammy Fuentes? Y bueno, hice mi mejor trabajo y prediqué un sermón evangelístico. Hice invitación, como mi pastor me enseñó que se debe hacer invitación en todos los cultos, todos los sermones. Muchas personas levantaron su mano. No necesariamente se convirtieron, porque eso de levantar la mano no necesariamente es que se convirtieran, pero muchas personas, incluso les hice pasar al frente y se arrodillaron y orábamos y todos contentos. Pero ese no es el asunto especial que quiero compartirles. Se terminaron mis vacaciones allá y me regresé al seminario. Bueno, en el culto todavía un joven, un señor, el papá de un joven de la Unión de Jóvenes, fue a hablar conmigo así como con mucha autoridad, me dio un abrazo. Óyeme, yo me sentía raro que en Chihuahua todos nos hablamos de usted. Uno le habla de usted hasta la mascota. De verdad, hay personas que entre esposos se hablan de usted. Es así allá. Y yo me sentía bien raro que este hombre me dijo: oye Gilberto, quiero decirte, era el papá de un joven de la iglesia. Iba con el joven de la iglesia y el papá tenía a su joven al lado y me dijo: quiero decir una cosa, mi hijo se convirtió aquí con ustedes. Y a mí me parecía la cosa más absurda, ignorante del mundo. Una tontería. Porque yo soy un libre pensador, y me dio ahí un discurso filosófico. Y lo dice: pero tú me convenciste. Yo dije: no, Dios me habló y he tomado una decisión. Yo dije: está bueno, no supe si quedar contento o enojado, porque me habló así como con muchas ganas. Pero yo dije: amén, qué bueno, y voy a orar por usted, no sé qué, y me fui. Bueno, me vine al seminario, pasaron 2 o 3 meses, y entonces recibo una carta. En aquella época no había WhatsApp ni correo electrónico. Recibo una carta, un sobre, y abro la carta, y el joven de la iglesia me dijo: gracias por no suspender el culto evangelístico. Mi padre nunca quería ir a la iglesia porque le parecía un asunto de ignorantes, pero le dije que ese día iba a haber algo especial y él quiso ir, y él se entregó a Cristo. Y quiero contarte que hace unas semanas tuvo un paro cardíaco y falleció. Y si no hubiese estado ahí, y si no se hubiese predicado el evangelio ese día, entonces tal vez esto no hubiera pasado. Gracias por no haber suspendido el culto ese día. En ocasiones, por ignorancia, nos extraemos de la voluntad de Dios. Imagínese José, imagínese que se echa para atrás. Dios hubiera hecho su plan de todas maneras, pero él no hubiera sido un partícipe. Por eso digo, obedezcamos a pesar de nuestra ignorancia. Tal vez también recuerdan ustedes esta historia, porque la he recordado a menudo y me parece que debemos seguirla recordando. Gastamos mucho dinero en esas cámaras, gastamos mucho dinero en el servicio de internet, compramos el internet más caro, y no solamente compramos aquí, compramos en el Gran Fórum, ¿no es cierto, hermano? Y nos lo pasamos gastando en aparatos y cosas. ¿Sabe por qué tengo la convicción? Y esas personas que nos ven por internet, los miles que reciben mi devocional, ni diezman en Oreb. ¿Están de acuerdo conmigo? Nunca van a asistir, algunos de ellos, miles de ellos nunca van a asistir. No los vamos a conocer a muchos de ellos. Pero quiero decirles que cuando comenzamos a hacer esto de lo internet, lo hacíamos a través de un sistema anterior, que si se conectaban 3 ya se caía. Y yo me paraba acá y había una sola camarita. Había un hermano flaco, ¿cómo se llamaba aquel hermano? Albarrán. Y él se emocionaba mucho cuando alguien se llegaba a conectar, porque se sabía que se conectaba, porque había que mandar una solicitud y luego le regresabas que sí, era otro rollo.
Y se conectaba alguien y él venía corriendo y me decía, está conectado no sé quién. Y pues era el tío de usted o alguna cosa así. Pero un día llega corriendo y me da un papelito. Y yo me paro, los sermones se llamaban, en esa época, en ese momento, era una serie de sermones que se llamaban Esperanza en medio de la crisis. Y entonces yo agarré el papelito y sentí en mi corazón que debía decir, hermano fulano de tal. Vi a la cámara, dije, hermano fulano de tal, Dios le bendiga. Qué bueno que está conectado con nosotros. Porque hay esperanza en medio de la crisis. Días después recibí un correo electrónico de un hombre de Sudamérica que se había ido allá a los países aquellos de los que antes era Rusia. Le habían ofrecido un trabajo arreglando aviones o algo así, se fue con su familia. Cuando llegó, habiendo vendido su casa, todas sus cosas, se gastó todos sus ahorros, llegó allá, finalmente el trabajo no se lo dieron, empezó a gastar sus ahorros, su esposa, sus hijos se enojaron con él, sintieron que era un fracaso, que los había llevado al empobrecimiento. Su esposa se enojó con él, lo abandonó, se regresó con sus hijos y él estaba solo allá. Y resulta que había pensado seriamente en dejar de existir, pero era experto en computadoras. De hecho, eso es lo que arreglaba en los aviones, en los sistemas electrónicos. Y entonces, pensando en eso, se conectó y puso la palabra esperanza. Y como eso era la serie de sermones, le salió eso. Iglesia Bautista Obrera, esperanza en medio de la crisis. Y dijo, ¿el qué será eso? Y le pica. ¿Quién sabe qué horas de la madrugada o de horas del día? ¿Quién sabe qué será en aquel país? Le pica. Esto me lo dijo él en un correo y dice él que una persona a miles de kilómetros de distancia me hable por mi nombre y me diga, hay esperanza en medio de la crisis. Dice, yo entendí, era Dios hablándome. Entendí que era Dios hablándome directamente. Usted no me conoce, nunca me ha visto, pero yo pude recibir un mensaje de esperanza y ahora estoy dispuesto a seguir. Hermanos míos, usted y yo ni cuenta nos damos de cuántas personas podemos tocar si en lugar de querer saberlo todo, le obedecemos a Dios y punto. Si en vez de querer saber todos los detalles, le obedecemos y se acabó. Aún ignorantes podemos obedecerle. Por eso obedezcamos a pesar de nuestra ignorancia. ¿Qué letra sigue en la palabra José? Sigamos adelante y nunca claudiquemos ante la lucha. José enfrentó con sabiduría las dificultades de él y su familia. Hay ocasiones en la vida en que se ponen las cosas difíciles. Hay quienes renuncian a vivir y se encierran en la depresión, la desesperanza y la amargura. En José tenemos ejemplo de alguien que se atrevió a enfrentar las circunstancias difíciles con sabiduría. Atrevámonos a estar en el lugar que corresponde en el momento preciso. Debió ser un fastidio eso de tener que viajar con la esposa embarazada por causa del censo, ¿no? Debió ser un fastidio. O sea, los viajes son latosos, pero con una mujer embarazada más, y con una mujer embarazada a punto de dar a luz, peor. O sea, no peor, peor. Sin embargo, José hizo lo que era correcto. Hay quien lo condenaría por someter a su esposa a un viaje a esas circunstancias, pero era un hombre de Belén, casa de pan, donde el Señor había de nacer, y ahí estaban sus papás cuando el milagro sucedió. Ahí estaban José y María en el preciso momento. Ahí Dios decidió nacer. La verdad es que hay que decirlo. Ahí Dios quería nacer entre nosotros. Escogió ese pequeño pueblo, tal como dice la profecía, ¿no? Un pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, ¿no es cierto? Era una ciudadcita, una aldea que si no hubiera sido por el nacimiento de Jesús, ni estaría en el mapa ahorita y nadie sabría de ella, como muchas otras aldeas que existieron y que el día de hoy no sabemos que existieron. Y se llamaba Casa de Pan. Qué significativo, ya lo estudiamos eso en los devocionales en el WhatsApp que les he mandado. Ahí estaba José, ahí estaba María en el lugar correcto donde Dios quiso que estuvieran. Y él, digámoslo así, siguió adelante a pesar de dificultades y fue parte del plan. No huyamos por causa de la lucha, porque es posible que ahí nos quiere Dios para cumplir con sus planes. Atrevámonos a dar y a darnos sin condiciones. No debemos perder de vista que aquel hijo maravilloso que nació de María no era de José, y él lo sabía. Tampoco era de María, que hay que decirlo, tampoco era hijo de María, era hijo de Dios, punto. Jesús no tenía la naturaleza ni de María ni de José.
Si hubiese tenido la naturaleza de cualquier ser humano, hubiese sido pecador como nosotros, en el sentido de que tenía naturaleza pecaminosa. Pero no, el Señor Jesucristo no tenía esa naturaleza, era como Adán, en inocencia, como Adán. Eso no significa que no fue tentado como nosotros. Sí, fue tentado como nosotros, como Adán. Y Adán pecó, pero Jesús no pecó. Así que no eran hijo de José, y yo digo que ni de María. Sin embargo, supo dar y darse aquel milagro. José lo tomó como su hijo. José fue el padre humano que todo niño necesita para crecer. Aquel niño indefenso necesitó de una familia en donde mostrarse al mundo, y José la supo dar a pesar de su primer intento de disolverla. Muchos seres humanos hacen fracasar la vida por su indisposición para dar y darse. Se niegan a compartir vida por una y mil sin razones, y se privan de la dicha y la bienaventuranza de vencer en las luchas. No dejemos de dar, sigamos adelante y nunca claudiquemos en la lucha. Última letra, pero antes repasemos las 3 letras anteriores. Con la letra J, ¿qué dijimos? Jamás cerremos las puertas del corazón por temor. Letra O, obedezcamos a pesar de nuestra ignorancia. Y letra S, sigamos adelante y nunca claudiquemos. ¿Y qué letra queda? E. Esperemos milagros en acción. Esperemos milagros en acción. José no se quedó con las manos cruzadas. Hizo lo que sabía hacer con lo que tenía en la mano. Atrevámonos a resolver las necesidades de la vida con aquello que tenemos en la mano. Dios hizo un milagro en el pueblo hebreo cuando un gigantón de casi 3 metros de estatura desafiaba a los israelitas a una batalla, hombre a hombre, cuerpo a cuerpo, y estaban todos temerosos, incluso el guapo de Saúl. La Biblia dice que de hombros arriba no había nadie como él, de guapura. Era su canción favorita, esa que dice: me duele la cara de ser tan guapo. Ni él, y también era alto, dice la Escritura, ni él se enfrentaba. Y Dios hizo un milagro, hizo que una piedra viajara a no sé cuántos kilómetros por hora y se incrustara en el cráneo de una persona. Y mientras más grandote, imagínense, comenzó a caerse el viernes y hasta el domingo llegó. Era un mastodonte, ¿no? Y cayó. Dios hizo ese milagro, que esa piedra se incrustara. Pero tuvo que haber un chamaco que juntara la piedra y la pusiera en la onda y le diera vuelta y la lanzara. ¿Estoy hablando claro? Dios hace milagros en virtud de nuestras acciones. Necesita que hagamos algo. No es que necesite, quiere que hagamos algo para que participemos, y luego Él interviene, porque donde terminan las fuerzas del hombre comienza el poder de Dios. Y aquí vemos a José haciendo lo mismo. José era carpintero, así que sus manos capaces improvisaron una cuna para su hijo recién nacido. Es obvio, era carpintero, sabía manejar la madera. Vio ahí el comedero de animales, dijo: esto sirve, y la condicionó. No debemos imaginar un pesebre, un lugar donde se da de comer a los animales común. Este divorcio era condicionado por José para que funcionara como cuna. Ningún papá hubiera permitido de otra manera. Lo limpió seguramente, lo acondicionó, le puso 2, 3 cosas, qué sé yo. Tomó lo que tenía en sus manos y lo transformó para que fuera útil en aquel momento de crisis. Hay quienes solo se dedican a lamentar sus carencias y a sufrir lo que llaman su mala suerte. Ay, compadre, es que ha sido un año de mala suerte. Es que la mala fortuna, es que seguramente hay muchas personas que me envidian y por eso la envidia, hay gente que le culpa a los demás, ¿no es cierto? Hay quienes, como José, se dedican a resolver las necesidades con lo que tienen en la mano. Y esta es la diferencia entre alguien que existe y alguien que vive realmente. Nunca claudiquemos a esta vida. Enfrentemos las luchas con sabiduría, haciendo lo que nos toca y con la fuerza de aquel que nació en la primera Navidad. Las mamás tienen un don maravilloso, que hacen un manjar de cualquier sobra de comida. ¿No es cierto, hermanas? ¿Cuántos aquí ustedes son cocineras? ¿Les gusta eso de asunto? Y resulta que es más, el chamaco remilgoso, el chamaco melindroso, mugre chamaco, que dijo: no me gusta el pollo, se lo atasca, porque la mamá, quién sabe qué le hizo, y ni parece pollo. ¿Qué es? Es carne, usted cómeselo. Y él qué rico estaba, más. El pollo no me gusta, pero esto sí me gustó. ¿Le ha pasado eso, hermana? Bueno, pues José hizo eso con el establo.
hizo eso con la vida. Y nos deja la enseñanza de que usted debemos hacer eso con la vida cada vez. En lugar de quejarnos y lamernos las heridas y llorar por lo que llamamos mala suerte, no, pongámonos las pilas y hagamos lo que tenemos que. Hay una comedera de animales, la hacemos cuna, faltaba más, faltaba menos. Inventamos y hacemos esto, aquello. Y en el aspecto material y en el aspecto espiritual también. En el aspecto moral, en el aspecto relacional. Nunca claudiquemos ante la vida. Enfrentemos las luchas con sabiduría, haciendo lo que nos toca y con la fuerza de aquel que nació en la primera Navidad. Está claro que José no fue el padre biológico de nuestro Señor, pero no podemos negar que también a él lo escogió Dios para engendrar vida. Su corazón abierto, su disposición para superar la ignorancia y su sabiduría para luchar fueron la provisión oportuna que la vida necesitaba para nacer y mostrarse en Jesús. Dios quiere seguir dando vida a este mundo que muere. Y aún sigue usando hombres y mujeres para lograrlo, como usó a José, como usó a María. Por eso les propongo, hermanos, mantengamos nuestro corazón abierto a la vida. Atrevámonos a creer, a superar el temor y a ser buenos a pesar de lo que se supone que debemos hacer. No renunciemos jamás por ignorancia. Atrevámonos a ser parte de la historia, oyendo y obedeciendo a Dios. Venzamos toda lucha estando en el lugar que nos corresponde, dando y dándonos por completo y resolviendo las necesidades con lo que tenemos en la mano. La Navidad tiene ángeles y cantos celestiales, aunque ya saben lo que opinamos aquí de los cantos celestiales. La Navidad tiene una estrella maravillosa. Pero lo más importante de la Navidad es gente, es la gente. La historia de la Navidad nos habla de gente sencilla y común como nosotros. Atrevámonos a vivirla y a engendrar vida eterna como lo hizo José. Hoy nos hemos ocupado de José, este personaje, este humano que está en torno a la verdadera Navidad, y lo que hizo me parece que es digno de imitarse. Abrió su corazón. No se cerró, jamás se cerró. No, ya no quiero nada, me voy a mi rancho, que no sé qué. Ahí estuvo, obedeció, aunque no entendía todo, obedeció. Siguió adelante a pesar de las dificultades. Y finalmente esperó milagros, pero actuando él, haciendo cosas. No solamente eso del pesebre, yo imagino que limpió. ¿Se lo imagina limpiando, no? ¿Sí se lo imagina usted? Limpiando. Tal vez hizo allá las vacas para allá, los animales, y puso un espacio, le permitieron eso y era carpintero. A lo mejor lo dejó más bonito que lo que estaba. A lo mejor se lo prestó, hasta dijo, qué suave, a ver cuándo vuelves, porque lo dejaste bien suave. Era un carpintero meticuloso y limpió cosas. Y no solo eso, cuando tiene que huir, se agarra a su esposa, a su hijo, que ya dijimos no es su hijo, y eso es más valioso todavía porque es más entrega, porque él sabe que no es su hijo. No entiende bien, no sabe que es hijo de Dios, no sabe. Por favor, no lo sabía, ni María lo sabía. Cuando Jesús ya es un adulto y está predicando, ni ellos le creían. ¿No ha leído ahí en el Evangelio que dice que no creían en él? ¿Se acuerda? Que sus hermanos y su madre no creían en él, porque tampoco para ellos estaba clarísimo. Fue después de su resurrección que fue claro. José posiblemente murió mucho tiempo antes, pero entonces reconozcamos que obedeció a algo que le fue dado del cielo, aún en ignorancia. No exigió saber todos los detalles para poder obedecer. Obedeció. Me encanta. Me parece que es un digno ejemplo a seguir. Por eso ustedes y yo deberíamos actuar igual con relación a todo lo que pasa en nuestra vida. Con relación a nuestros hijos, con relación a la esposa, al esposo, con relación a la iglesia del Señor, con relación a cosas de nuestro trabajo, con relación a otras personas. Usted y yo no tenemos que saber todos los detalles. Obedezcamos y punto. Si Dios me dice, aquella vez que prediqué en la primera iglesia de Chihuahua, si Dios me dice, debes predicar porque se van a convertir las personas, y uno en particularmente que ya me lo voy a traer acá, está a meses de que me lo traiga y quiero que escuche el evangelio antes de que se muera, entonces predica tú, por favor. Si me dice eso Dios, lo hago de inmediato, sin falta, porque está clarísimo, porque me explicó los detalles. Pero ¿no es maravilloso que usted y yo obedezcamos sin saber los detalles? Porque Él quiere usarnos y punto.
Si exijo los detalles de todo lo que sucede en la vida para poder actuar, estoy equivocado. Así que, hermanos míos, siempre que bromeo con respecto a los acrósticos, insisto, ¿por qué hago acrósticos? Porque creo que es una técnica de memorización. A usted y a mí nos puede ayudar a grabarnos las enseñanzas en nuestro corazón. J de jamás cierres tu corazón. O de obedece, aunque no sepas nada. S de síguele a pesar de las dificultades. Y E de espera milagros, haciendo cosas para que Dios bendiga lo que haces y sucedan milagros. ¿No está más fácil? Ya se lo puedes decir a otro, ¿no? Sí. Pero lo más importante de poder memorizar algo es de que se convierta en parte de nuestra vida. Es que usted y yo podamos vivir eso. Así es que, hermano, que estaba pensando este año, está planeando este año, está analizando su cena y ya pensó en a quién no invitar. Ya le dijo allá a su esposo, su esposa, qué sé yo, que no, a fulano no los invitamos, yo no quiero en mi casa. ¿Qué tal que la pensamos mejor y analizamos mejor las cosas y vemos el asunto? A ver, espérame tantito, ¿de qué se trata esto? Porque a lo mejor debemos seguir amando, seguir sirviendo, seguir creyendo a pesar de cualquier circunstancia. Se los paso al costo entonces este asunto. La Navidad debe ser vivida personalmente. Hagámoslo así. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta palabra tuya, Señor. Hemos leído muchas veces este pasaje, pero hoy, Señor, al concentrarnos en esta persona, un humano como nosotros, nos revelas tú, Señor, lo que debemos hacer también nosotros y lo que no debemos hacer. Ayúdanos, Dios, a vivir, a experimentar este milagro de tu encarnación entre nosotros que ya ha sucedido, a experimentarlo, Señor, hasta vivir las virtudes, los principios de la fe cristiana, Señor, compartiendo vida con los que nos rodean y ser también personas engendrando vida en los que nos rodean, compartiendo vida, teniendo dolores de parto, porque compartimos de ti, Señor, a otras personas, como Pablo decía. Úsanos y bendícenos para que así sea. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.